buenas tardes, bienvenidos a nuestra tercera sesión de redacción e investigación académica. Hoy vamos a ver un tema que creo que es muy importante y hemos estado teniendo un poco de problemas justamente con este tema en estas 2 semanas, entonces quiero retomar un poco esto. Am, Citas y referencias. Yo sé, en muchas de las rúbricas viene que cuál es el formato de citación, cuál es el formato de referencia. Y muchas veces puede parecernos no muy importante esto, pero ahorita les explico por qué es completamente necesario que ustedes... Charlie, ¿cómo estás? Hola, Miss, buenas tardes. Un poquito Hola. tarde, pero No terminé te de trabajo, preocupes. pero llegué a la clase. Muy bien, perfecto. Y a ver si nos escucha un poquito el ruido. No te preocupes. Ok, Está bien, Miss. mira, hoy vamos a ver citas y referencias. Entonces, quiero que retomemos este tema porque en muchas de sus rúbricas les van a pedir que citen o que referencien los, los trabajos, principalmente en ensayos, tesis, trabajos más académicos. Justamente la referencia es algo vital. Entonces, no lo hemos estado haciendo, no lo hemos estado trabajando y me gustaría que empezáramos por eso. Así que bueno, ¿por qué? ¿Para qué citar? Normalmente, no normalmente, o sea, todos nuestros trabajos en la universidad requieren de una cita. Los trabajos académicos, por ejemplo, las obras literarias, los trabajos literarios, no requieren esta cita. ¿Por qué? Porque la cita es el uso que nosotros hacemos de las palabras de alguien más. Y normalmente como nuestros trabajos son trabajos de investigación, son trabajos documentales, pues retomamos justamente las palabras de otros autores, de otras personas para sustentar nuestros argumentos. O sea, como las definiciones formales de citas son estas tres, ¿no? O sea, es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada que sirve de fundamento al trabajo de investigación. Aquí hay como muchas ideas que ya habíamos venido trabajando en la clase con como esta palabra, no fundamentar. ¿En qué puedo basarme yo o en qué o en quiénes me voy a basar yo para soportar, para sustentar las ideas que yo estoy planteando en mi documento, ¿no? Y la cita, ay, perdón, se coloca en el texto y es complementada con los elementos que indican el documento del cual se extrajo. O sea, no solo voy a decir qué dice la persona que yo estoy citando, o sea, cuáles son sus ideas, cuáles son sus aportaciones al área o al rubro al que yo me esté refiriendo, sino que además tenemos que colocar quién lo dijo, en dónde lo dijo y cuándo lo dijo, que son como los tres elementos más importantes de la cita. Y de hecho es en lo que se basan todos los modelos. O sea, hay muchos modelos de citación, ¿no? Está el APA, el MLA, el Chicago, el Harvard, hay como varios. Mm, Para nosotros, para nuestra área, para las humanidades y las ciencias sociales, se usa mucho más el APA. O sea, el APA es como Dios Padre Todopoderoso, tenemos que seguir sus órdenes y el APA es como la Biblia. Y es justamente el modelo que les voy a presentar ahorita. Y bueno, para, para finalizar este cacho, los datos completos de las citas deben ser incluidos en la lista de referencias. Por un lado tenemos las citas y por otro lado tenemos la lista de referencias o la bibliografía. La lista de referencias o bibliografía va al final del trabajo y recopila todas las fuentes citadas. Aunque no tengamos citas textuales, aunque no tengamos estas citas con comillas, el trabajo tiene que tener una lista de referencias, que son todos los trabajos en los que nosotros nos basamos para hacer nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, en los cuadros comparativos o en los mapas mentales, que en teoría también tienen que llevar una cita. Bueno, ok, yo no estoy citando nada textual, yo no estoy diciendo que Perenganito dice, pero sí tengo
o sea, sí tengo una serie de lecturas, una lista de lecturas que me dio el maestro de dónde saqué la información para hacer ese trabajo. ¿Me explico? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo? ¿Cosa? Tómalo como... Novis, creo que está entendido. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias. Ok. La otra cosa. Mm, ¿qué cosas se citan? ¿Qué es lo que citamos? Bueno, se citan las ideas, opiniones o teorías de otra persona. Se citan datos estadísticos, gráficos, imágenes. O sea, por ejemplo, si tú, por ejemplo, en tu trabajo del INEGI, que citas porcentajes, datos exactos, esos datos muchas veces vienen acompañados de gráficas. Si ponemos el dato y la gráfica, se citan las dos cosas, tanto el dato que lo retomamos del INEGI como la gráfica que la tomamos, puede ser también del INEGI, o de alguna otra dependencia, o del periódico, de la revista, donde sea, se cita. Cualquier información que no sea del dominio público, necesitamos citar la fuente. ¿Qué entendemos o qué se conoce como datos de dominio público? Por ejemplo, los refranes no se citan. Eso es un conocimiento de dominio público. Am, que cayó el muro de Berlín, eso también es un conocimiento como de dominio público. No es necesario citar la fuente. O sea, son como el año cero se conoce como el año del nacimiento de Cristo, ¿no? Ese tipo de datos que son muy accesibles, que son muy de cuenta corriente, no se citan. Pero todas las demás cosas, todos los datos, principalmente que hayamos sacado de algún medio de información, llámese video, llámese imagen, llámese infografía, periódico, revista digital, revista física, libro electrónico. Ahorita no ver la cantidad de cosas que se pueden citar. Y videos musicales, videos de YouTube. O sea, hay como un formato de cita para casi todas las fuentes de información. Fotografías, todas esas cosas se tienen que citar, se tienen que referir. Y yo sé que ahorita esto les puede parecer un poco tedioso, pero cuando lleguen a su tesis, ya sea de licenciatura, ya sea de maestría, ya sea de doctorado, me van a agradecer. Se los prometo, se los firmo. Y eso es en cuanto a la cita. Bueno, ahorita avanzamos un poco hacia eso, pero Ni sí tengo una duda. dígame. En cuanto a las fotos, ¿qué tipos de fotos se pueden citar? O igual puede ser como algo relevante, unas estadísticas, gráficas o qué tipo de fotografías. Normalmente cuando citamos una fotografía, es una fotografía que tiene, por ejemplo, derechos de autor. Cartier-Bresson, que es un fotógrafo francés muy, muy importante, sus fotos se usan para ejemplificar. Por ejemplo, cuando yo vi las fotos de Bresson, era un análisis de Cortázar sobre el cuento. Entonces, él cita las fotografías de Bresson como una analogía del cuento. Entonces, en este caso muy particular, esas fotos son relevantes porque puedes comparar este, esta información visual, lo que hay aquí como información visual, con este cuento. En ese caso muy concreto, ¿no? En un ejemplo más general, por ejemplo, las fotografías se pueden citar como estas fotos famosísimas de National Geographic de guerras, por ejemplo, fotos de los huracanes ahorita, o sea, las fotos que son que, es- que se ven en más media, que se ven en periódicos, en revistas, en páginas de internet, normalmente tienen licencias Creative Commons o algún otro tipo de o copyright tal cual. Entonces eso hay que citarlo.
Los cuadros, las reproducciones de los cuadros de arte también tienen derechos. Principal, a ver, insisto, ¿por qué citamos? Porque así si alguien revisa tu trabajo, o sea, en este caso soy yo, ¿no? Pero si alguien más tiene acceso a tu trabajo y le interesa la información que tú estás poniendo ahí, puede ir a la fuente principal, puede ir a la fotografía original, puede ir al artículo original para buscar más información del tema. ¿Me explico? Y no sé si contesté tu pregunta, perdón. O sea que se tiene que citar para que no haya plagio, por así decirlo. Sí, súper sí. Ok. Está bien, sí, sí, sí resolvió mi duda. Ok, perfecto. Otra cosa, ya que estamos hablando del plagio. Incluso el parafraseo, o sea, incluso el decir con nuestras propias palabras lo que dijo alguien más, se tiene que referenciar. A eso se le conoce como cita indirecta, o sea, cuando nosotros cambiamos el modo de decir de una idea, o sea, pero la idea se conserva, a eso se le conoce parafraseo. Y cuando parafraseamos las palabras de otra persona, se tiene que hacer una referencia, o sea, no es tan específica como la cita textual, pero también tenemos que dar crédito, pues, a, al origen de donde sacamos la idea. Entonces, bueno, esto es en cuestión de citas, ¿no? En cuestión de referencias, bueno, ¿cómo definimos la referencia? La referencia es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Una cosa es que yo diga, bueno, este dato, este dato específico lo saqué de aquí, y otra cosa es que tú des estos elementos lo suficientemente detallados para que el lector pueda remitirse, pueda ir y buscar la fuente de información primaria, o sea, la fuente de información de la cual tú sacaste ese dato. Y van al final del trabajo en orden alfabético bajo el título lista de referencias. Esto es lo que normalmente les falla. No me están poniendo lista de referencias. Y a ver, yo entiendo. Si me ponen todas la liga de dónde sacaron la información, está menos mal que no poner nada, pero no termina de estar bien. Entonces, por eso estamos haciendo esto, para que sepan bien cómo funciona esto. Porque esto ya está normativizado, o sea, esto ya tiene unas reglas, ya tiene todo un historial, tiene una historia detrás que ha ido validando esto. Voy a darles un poco de contexto histórico para que entiendan por qué surgen estas cosas, ¿no? Justamente con este auge de acceso a la información, donde ahora toda la información es como, en teoría, muy asequible, es muy fácil de obtener. Tenemos, no tenemos filtro en el Internet, o sea, en los buscadores no hay un filtro, no te dicen qué información es confiable, qué información no es confiable. Mm, Nadie revisa realmente, por ejemplo, el contenido temático de Wikipedia, el contenido temático de ciertas páginas, y entonces se crean estos sistemas de referencia para hacer más válido, para darle mayor rigurosidad, más valor académico a los trabajos. Entonces, sí, todos tenemos una opinión, todos podemos, debemos y tenemos una opinión. Pero hay opiniones que tienen más y mejores argumentos que otras. Hay argumentaciones que son más válidas que otras. Entonces, hacer todo este show, el show de la cita, el show de la referencia, le da mucho más validez a nuestro trabajo. También esta cosa del plagio, que es muy importante, pero a mí me parece que la razón más válida para hacer esto es justamente decir, esta tesis, esta hipótesis que yo tengo, es válida, o yo la valido, yo la verifico
en base a este corpus, en base a estos documentos, en base a esta información que yo busqué, que yo trabajé, que yo pensé, que yo reflexioné, que yo medité. Y entonces por eso mi trabajo, que es un trabajo importante, está validado con estas cosas. ¿Me explico? O sea, esa creo que es la razón que para mí tiene más peso. Además de todas estas cosas de, bueno, el no plagiar, el darle validez, crédito y validez a a las ideas que me influyen, con las cuales yo comulgo, además. ¿Sí? ¿O tú qué opinas? Pues creo que sí, recitar es una parte muy importante, sobre todo porque pues sabemos de dónde sacamos la información confiable y sobre todo pues no sacamos información de Wikipedia, por ejemplo, que no es una fuente confiable en ese aspecto. Las fuentes confiables generalmente como fuentes como del gobierno, fuentes de INEGI, donde la información sea exacta, verídica y sea, pues no sé, tal vez concreta. Exacto, ok. Pero sí es muy importante. ¿Y tú cómo sabes? ¿Tú cómo te das cuenta de que una fuente es confiable o no? Normalmente yo cuando busco información siempre voy a las fuentes confiables que son páginas como donde estén la información exacta. O sea, no me voy a ir a una página del Rincón del Vago, prefiero irme a una página de INEGI donde me puede venir información de la población total, donde es viable y tal vez lo puedes comprobar. O sea, Sí. páginas que son, es que no sé cómo decir esa palabra, este, que son verificadas por todos. Exacto, exacto, exacto. Esa es la cuestión con esto, ¿no? Es intentar hacer los trabajos lo más válidos, lo más rigurosos posible. Y, no, y normalmente esa validación te la da la revisión. Por ejemplo, ya lo iremos viendo a lo largo del curso, pero hay unas cosas que se llaman buscadores de revistas indexadas. Las revistas indexadas son revistas digitales normalmente, donde los académicos mandan sus artículos. Y lo que te garantiza que las revistas tienen como una alta calidad de la información es que hay una serie de revisores que se encargan de verificar las fuentes, de comprobar el contenido, de ver como los alcances de la investigación, o sea, que sean como investigaciones de calidad. Cuando un trabajo pasa todos esos filtros, el artículo se sube y ya eres como parte de esa comunidad. Entonces, mm, o sea, también adelante vamos a ver como los diferentes tipos de fuentes y la confiabilidad de cada uno de esos tipos de fuentes, pero el punto es ese, ¿no? O sea, hacer cada vez más académico nuestro trabajo. Yo sé que es como difícil de repente, pero, pero además también por eso queremos como irlos acostumbrando a esto, o sea, porque de aquí en adelante este ya es nuestro patín. O sea, ya somos parte del gremio, o sea, ustedes ya son parte de un gremio, parte del gremio de contadores, parte del gremio de administradores de empresas, parte del gremio de abogados y todos estamos metidos en esto, o sea, ya como profesionistas de nuestras áreas, ya como profesionales de nuestras áreas. Entonces, mm, justamente por esta validación de la información hay tres datos que son donde podemos poner el énfasis de nuestra cita. ¿Qué es más importante? El autor, o sea, puede ser como una persona muy, muy, muy reconocida en el área y entonces lo más importante va a ser el autor. Por ejemplo, Stephen Hawking, ¿no? Que es como una gran autoridad en el campo de la física. Bueno, lo importante va a ser quién lo dice, quién lo escribe, quién lo enuncia. O también puede, o sea, el énfasis puede ser el contenido. O sea, lo más importante para mí en este caso va a ser lo que se dice tal cual. O el cuándo. De repente si queremos hacer como un contraste histórico, o sea, con del antes y el ahora, o si queremos, o si estamos haciendo un trabajo, por ejemplo, en el campo de la medicina, que es muy importante
el, el tiempo, o sea, los avances más recientes son, o sea, no es lo mismo consultar un libro de medicina de la Edad Media que consultar un libro de medicina actual, ¿no? Entonces, el año es muy importante. En cambio, en otras áreas, por ejemplo, en filología, en lingüística, no ha cambiado tanto el relajo. O sea, nuestros modos de tratar al sustantivo, al verbo, no han variado tanto en los últimos 600 años, como sí ha variado mucho la manera de operar el corazón, ¿no? O sea, sí es como muy diferente. Entonces, aquí hay alguna duda. Bueno, de todos modos, tengo unos ejemplos por aquí, pero, pero si tienes como algún comentario o duda, me avisas, por favor. Hay varios tipos de cita. Creo que el más común es la cita directa. ¿Esto qué quiere decir? Esto es transcribir un texto palabra por palabra. ¿Se llama cita directa o se llama cita textual? Así se le conoce. Ahorita te lo escribo para que no haya mayor problema. En otros sí les puse los dos nombres. Cita directa o cita textual. Mm, Y esto consiste en transcribir lo que queremos retomar del autor palabra por palabra o de un documento propio previamente publicado. O sea, puede ser tomar las palabras de otro o autocitarnos, eso también es posible, que todavía no estamos publicados. Y el texto, o sea, con la principal característica de esto es que el texto se pone entre comillas, acompañado por los datos del autor. Pero mm, lo más común es que tengas comillas, texto, 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 comillas. Abres comillas, cierras comillas. Y entonces eso es la parte de la cita directa, la parte de la cita textual, y al final de la cita se pone la referencia. Ahorita les pongo un ejemplo, no, pues no pasa nada, ¿no? Ok. ¿Se acuerdan que les mandé un manual? Bueno, retomé unas cuantas imágenes de ese manual porque creo que es muy sintético. O sea, me parece que es un muy buen manual realmente. Entonces, mm, voy a usar la herramienta de dibujar y quiero que vean esto, ¿no? Hay dos tipos de citas textuales, la corta y la larga. La corta tiene menos de 40 palabras y se incorpora al texto que se está redactando entre comillas dobles, estas que se ven aquí, ¿no? Estas, justo las que pusimos hace ratito, comillas dobles. Entonces, son la diferencia literalmente es la cantidad de palabras que hay en una cita y en la otra. O sea, en la corta estamos citando una parte muy pequeña, una fracción muy pequeña del texto al cual nos estamos refiriendo. Y lo que les estaba comentando hace rato, se pone si queremos poner el énfasis en el autor, lo primero que hacemos es poner el nombre del autor, el año, el autor o autores, eso es importante aclararlo, autor o autores, coma, entre paréntesis, el año del libro, el año de publicación, la cita, bla, 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 la cita textual, sin modificarle nada, entre comillas, y la página de donde se toma la cita. Si queremos hacer énfasis en el autor. Por otro lado, si queremos hacer énfasis en el contenido, empezamos con la cita, seguimos con el apellido del autor o los autores, luego el año y luego la página. Si queremos hacer énfasis en el año, primero ponemos el año, luego el apellido del autor o autores, la cita entre comillas y la página donde se toma la cita. No hay. ¿Alguna duda con esto?
No creo que la estructura es coherente. Sí, eso es, Bueno, respecto a qué énfasis le vamos a hacer, obviamente. sí, claro, claro, claro. O sea, no sé, por ejemplo, si, si vas a usar la cita para, por ejemplo, en este caso, ¿no? La incorporación de la mujer al mercado laboral es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena. Puedes, cuando usas una cita de contenido, normalmente lo que haces es explicar lo que tú entiendes o lo que tú crees de esa cita. Así de, bueno, Perenganito dice esto, pero yo creo que tiene razón por esto, por esto, por esto, por esto, porque lo que dice lo podemos ver aquí, aquí. O yo estoy completamente de acuerdo en lo que dice Perenganito porque creo que eso no es cierto por esto y por esto y por esto y por esto. Cosas así. Se hace énfasis, se hacen los distintos énfasis en tanto lo que nosotros necesitemos. Por eso empezamos viendo argumentación, porque en base a lo que nosotros queramos convencer, en base a lo que nosotros queramos decir, es como vamos a organizar nuestras citas. Y como les comentaba, la cita larga es lo mismo, pero con más palabras. Entonces, la cita, la cita textual larga es de más de 40 palabras y lo mismo, se escribe en una... Ah, la diferencia es que se separa del párrafo. Se separa el párrafo y se escribe en un mini parrafito. Se separa en una nueva línea sin comillas. Esto también es algo que les tengo que decir que es importante. Los manuales de citación cambian aproximadamente cada año. El último manual de APA nos duró como 2 años. Ahorita las últimas versiones son APA 5, APA 6 y cambian. Cambian, o sea, no cambian radicalmente, pero sí cambian algunas cosillas. Entonces, lo que sí es muy importante es que al manual al que ustedes se adhieran, o sea, si van a usar APA 5, todo su trabajo tiene que estar en APA 5. Si van a usar el APA 6, todo el trabajo tiene que estar en APA 6. Si van a usar MLA, que esté en MLA, no me hagan mezclas ahí como surrealistas de una cosa con la otra, porque eso sí es lo que está mal, ¿no? O sea, si nos apegamos a un solo manual, con eso es más que suficiente. Así no sea la última versión de ese estilo, estará bien. ¿Aquí hay alguna duda con eso? Yo sé que esto de repente es como medio enredado, pero espero que no tanto. ¿No? ¿No? ¿Seguros? Ok. Entonces, lo que hacemos es separar la cita del resto del texto. Entonces, así es como vamos a identificar que la cita es una cita textual relacionada con el tema, obviamente, pero no es de nuestra autoría. En ese párrafo separado se aplica una sangría de 2.54. O sea, tiene una sangría más ancha que el resto del texto también. Entonces, por ejemplo, se hace esta separación. Y al final de la cita se pone la página donde se tomó. Lo mismo, tenemos estas tres opciones de énfasis en el autor, en el contenido y en el año. En este caso, por ejemplo, que es énfasis en el autor, lo primero que mencionamos es el autor y el año. ¿Quién y en qué año lo dijo? La cita textual y al final la página. En la cita de contenido, lo que tenemos es primero la cita, al finalizar la cita, el apellido del autor, el año y la página de donde se toma la cita. Y en la del año
ponemos primero en la fecha en la que se edita el texto, en la que se publica el texto, el apellido del autor, la cita y la página donde se toma. Esto, como les decía, de todos modos, de- tienen un... Se supone que ya revisaron el manual de citación y referencia en la plataforma y si no fuera suficiente, tienen les mandé un correo con otro manual de referencias, porque yo sé que es importante hacer esto. Si no estamos acostumbrados, es como ir calentando motores para irnos acostumbrando a hacer esto y que ya al final nos salga súper automático. La paráfrasis, o cita indirecta, como le quieran decir, pero a mí me gusta más decirle paráfrasis, es un resumen breve o decir con nuestras palabras parte de una obra, una idea o incluso un texto que queramos retomar en nuestro escrito. Y tiene los mismos posibles énfasis, autor, contenido, año, solo que no tiene comillas dobles. Puede tener incluso un lenguaje como más informal, pero lo que quiero que vean, lo que quiero que lo que se fijen, que es, como decía, como decía Shirley hace rato, es la estructura. Todo en citación y referencias es estructura. Y son como recetas de cocina, o sea, ustedes siguen la receta y ¡pum! Ya tienen una cita. El, y hay paráfrasis corta, que es esta, y hay paráfrasis largas. Lo mismo, o sea, es el resumen del contenido total de un escrito, 5 millas, y no se agrega el número de página. O sea, cuando ustedes quieren resumir una idea que es más grande, lo único que hacen es poner el nombre del autor, el año y el parafraseo. Normalmente tenemos como palabras de ayuda, como mm, Ortiz de Montellano dice, mm, señalar que, en opinión de, en referencia a, se ha dicho, Perenganito ha dicho, o sea, como palabras que nos introducen a una cita. En los textos que ustedes van a estar revisando, fíjense un poco en este tipo de palabras que nos ayudan a identificar dónde está hablando el autor y dónde está hablando alguien más. También cuando veamos esto de los tipos textuales, eso es bien curioso, ¿no? Porque hay textos que parecen muy inocentes, parecen muy objetivos, parecen muy explicativos y de repente tienen opiniones ahí bien escondidas. Y son estas palabras las que nos van llevando a descubrir dónde están estas opiniones ocultas, ¿no? Y también incluso, o sea, ya cuando uno es un poco más mañoso a hacer lo mismo, o sea, de repente ir metiendo una idea no muy explícitamente, meterla poco a poco y finalmente terminar haciendo un texto argumentativo muy sutil. Eso para los de derecho les va a servir un montón. Entonces, bueno, aquí les puse unos ejemplos ya de la cita de la lista de referencia. O sea, esto ya no es una cita, esto es una referencia, o sea, esto es la cosa que ya va hasta el final, por orden alfabético. El nombre del autor, el año, el título, la casa editorial y, perdón, el lugar y la casa editorial. Y vean esto. Este es libro con autor.
libro con varios autores. Ponemos el apellido, la inicial del nombre y, si solo son dos, apellido, inicial del nombre, año entre paréntesis. Mm, no se los estoy diciendo como todo lo que hay, porque además ahí están las recetas, ya las tienen en sus, en sus manualitos, pero, por ejemplo, los apartados se separan con punto, o sea, del nombre. Para separar el nombre y el año necesitamos un punto. Para separar el año y el título necesitamos otro punto. Para separar el título del lugar, otro punto. Y normalmente del lugar, de la editorial al lugar solo se ponen 2 puntos. Entonces, oye, es cuestión de que se acostumbren realmente. Pero si no lo practican, no va a haber manera de que se acostumbren a esto. Y bueno, estos son los más comunes, que son libros físicos, am, libro de autor desconocido, que también nos puede pasar, libro con autor y editor, libro con más de una edición o compilaciones, capítulos de libros, revistas. Estas también son muy importantes porque las van a estar utilizando mucho. Artículos de revistas, estos yo creo que son de los más importantes para ustedes porque normalmente de repente terminamos sacando todos nuestros trabajos de artículos de revistas indexadas, enciclopedias, entradas de enciclopedia, diccionarios, bueno, o sea, es una barbaridad la clase de cosas la, la cantidad de fuentes que tenemos. También tenemos no se preocupen, también tenemos un capítulo de fuentes. Entonces, mm, aquí está. Esto es lo que les estaba comentando. No podemos también referenciar películas en Apóyenmela. Entonces, para las películas o para los archivos audiovisuales tenemos igual nombre del realizador, del director, del productor, de lo que tengamos y especificamos, ¿no? Si no es si es el director, si es el productor, si quién es, entre paréntesis, año, título, casa productora y dónde se distribuye ello. Ay, perdón. Entrevistas, canciones, grabaciones, por ejemplo, ahorita que está como muy de moda, digámoslo así, los TED Talks. mm, También hay, o sea, los referencias como video, pero si van a usar alguna información que esté en un formato de video, bueno, también es necesario que me lo pongan en la referencia. Página web, lo que me decía hace rato Shirley, ¿no? O sea, si yo voy a consultar una página del gobierno, ¿cómo la cito? Textos electrónicos y bases de datos. Ah, para, normalmente para referenciar situaciones de textos electrónicos, usamos las palabras de en línea, disponible y pegamos el URL, ¿no? También es importante señalar cuándo fue nuestra fecha de consulta. En muchos sitios expiran, muchos sitios de repente cambian de dominio o alguna cosa por ahí media rara. Entonces es como importante intentar proveerle al lector la mayor cantidad de información posible para que ellos puedan rastrear, en caso de que les interese nuestro tema, un poco más de información sobre el mismo. Entonces, este, aquí, por ejemplo, tenemos dos fechas. Tenemos la fecha en la cual se publica el texto y tenemos la fecha en la cual nosotros la consultamos. Entonces, son
y de preferencia se pone día, mes y año. Y así tienen que ponerme sus referencias. Y esto es como muy, de verdad es muy importante y les sugiero que lo practiquen mucho con sus trabajos. Sus maestros se los vamos a agradecer y ustedes a la larga, no parece, yo sé que no parece, pero también lo van a agradecer, créanme. Cuando hagan una tesis, se van a acordar de mí. Y bueno, hasta aquí, ¿alguna duda?